Junio de 2014. El experimento que se salió de control. Una de las ciudades más importantes de Irak dejó de existir. No fue destruida, fue absorbida. Mosul, con más de 2 millones de habitantes, cayó en cuestión de días ante una fuerza que, sobre el papel, no debía ganar. No tenían superioridad aérea, no tenían reconocimiento internacional, no tenían un Estado, y aún así, lo crearon. Pero esta no es solo la historia de cómo ocurrió. Es la historia del error que lo hizo inevitable y de la decisión que lo convirtió en algo mucho más peligroso que un grupo terrorista. Porque lo que surgió en Irak no fue una organización cualquiera, fue un sistema, un experimento real de poder basado en el caos. Un Estado construido desde cero, usando miedo, ideología y oportunidad. Y para entender cómo algo así puede aparecer, hay que volver al momento exacto en el que todo empezó a romperse. Año 2003. Irak. El régimen de Saddam Hussein cae tras la invasión liderada por Estados Unidos. Durante años, el país había estado controlado bajo un sistema autoritario, pero estable. Y cuando ese sistema desaparece, no llega la libertad. Llega el vacío. Las instituciones colapsan. El ejército se disuelve. Millones de personas quedan sin estructura, sin empleo y sin identidad política. Ese fue el error clave. Se eliminó el orden, sin tener nada preparado para reemplazarlo. En ese vacío, el resentimiento crece. Las tensiones religiosas resurgen. El odio se intensifica. Y en medio de ese escenario aparece un hombre, Abu Musab al-Zarqawi. Pero Zarqawi no buscaba estabilidad. Buscaba exactamente lo contrario. Entendía algo que pocos comprendían en ese momento. El caos no es un problema, es una oportunidad. En 2004 funda Al-Qaeda en Irak. Pero su estrategia no era solo atacar a fuerzas extranjeras. Su objetivo real era provocar una guerra civil. Atacar, dividir, provocar represalias, convertir al país en un conflicto interno constante. En 2006, Zarqawi muere en un bombardeo estadounidense. Y el mundo cree que la amenaza ha terminado. Pero el problema nunca fue una sola persona. Era lo que ya se estaba formando en la sombra. Camp Bucca, una prisión en Irak. Pero en realidad, fue algo mucho más importante. Un punto de encuentro. Allí, oficiales del antiguo ejército iraquí, expertos en estrategia y guerra, compartieron espacio con extremistas ideológicos. Lo que comenzó como convivencia forzada terminó convirtiéndose en colaboración. Disciplina militar, combinada con fanatismo. Ahí se diseñó algo diferente. Algo más organizado. Algo más peligroso. En 2010, Abu Bakr al-Baghdadi toma el control. Y toma una decisión distinta a todos los anteriores. Dejar de esconderse y empezar a construir. No solo una organización, un Estado. En 2011, la primavera árabe sacude Oriente Medio. Gobiernos caen, sistemas se debilitan y en Siria estalla una guerra civil. Baghdadi ve una oportunidad clara. Otro vacío. Cruzan fronteras, se expanden, se fortalecen y en 2013 rompen definitivamente con Al-Qaeda. Ya no obedecen a nadie, ya no siguen reglas externas, están construyendo algo propio. En 2014, todo ocurre rápido. Las ofensivas son precisas, coordinadas. Mosul cae. El ejército iraquí abandona posiciones y deja atrás algo clave: armas, vehículos, equipamiento militar avanzado. En cuestión de días, el grupo pasa de ser una insurgencia a un ejército completo, con poder real, con capacidad real,
con ambición real. Entonces ocurre el momento que lo cambia todo. Abu Bakr al-Baghdadi aparece en la gran mezquita de Al-Nuri y proclama el califato. En ese instante, todo se redefine. Ya no es un grupo terrorista, es un Estado. Controlan más de 100.000 kilómetros cuadrados. Gobiernan a millones de personas. Crean ministerios. Administran recursos. Generan millones de dólares diarios. Petróleo, mercado negro, antigüedades. Todo funciona, pero bajo una única regla: el miedo. Las ejecuciones públicas se vuelven comunes. La esclavitud se institucionaliza. La represión es absoluta. Las minorías son exterminadas. La historia es destruida. Ciudades milenarias desaparecen. Y aún así, siguen creciendo. Su propaganda alcanza otro nivel. Videos de alta calidad. Narrativas poderosas. Mensajes diseñados para impactar. Miles de personas alrededor del mundo deciden unirse. Más de 120 nacionalidades. No es solo un conflicto, es una idea que se expande. Pero todo crecimiento basado en el terror tiene un límite. Y ese límite llega. En 2015, una coalición internacional comienza a responder. Ataques aéreos, avances terrestres, batallas intensas, ciudad por ciudad, bloque por bloque. En 2017, Mosul es recuperada. Poco después, Raqqa cae. El territorio empieza a desaparecer. El sistema comienza a romperse. Y en 2019, el último bastión cae. El califato deja de existir físicamente. Baghdadi huye, se esconde. Y finalmente muere, solo, acorralado. El hombre que proclamó un imperio termina sin nada. Pero aquí está el detalle que cambia todo. El Estado desapareció. La idea no. Hoy, la organización ya no necesita controlar ciudades. Opera como red, como células, como presencia invisible. Sus ataques continúan en diferentes partes del mundo, porque ya no dependen del territorio, dependen del contexto. Mientras existan vacíos, inestabilidad, conflictos, el modelo sigue siendo posible. Porque esta historia nunca fue solo sobre un lugar, fue sobre una fórmula. Y las fórmulas siempre pueden repetirse.